Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bonzoz hace un par de semanas me pidió si podía hacer un vídeo para mostrar o explicar un poco las novedades que traía Fantasy Grounds Unity respecto a Fantasy Grounds Classic. Yo creo que son bastante conocidas por todos, pero no me cuesta hacer nada este vídeo. Y además, es verdad que también en el servidor del Discord e incluso en los comentarios de YouTube, pues de vez en cuando se va preguntando si vale la pena pasarse de Fantasy Grounds Classic a Unity. Y mi respuesta siempre es la misma, ¿no? Yo no soy quien para decidir si vale la pena pasarse de un sistema a otro. Esto es una cosa que tiene que decidir cada uno en función de sus prioridades, de sus gustos, de su bolsillo, etc. Así que este vídeo puede servir para explicar qué es lo que aporta Fantasy Grounds Unity, para explicar las novedades, entrar un poco en detalle sin explicar mucho cómo funciona cada cosa. Y a partir de aquí, que seáis cada uno de vosotros quien decida por sí mismo, pues si vale la pena pasarse a Unity o no. Así que nada, vamos allá. Lo primero que hay que tener en cuenta no es una novedad, pero sí es una cosa que creo que vale la pena comentar para que todo el mundo, o el que se lo esté pensando, esté tranquilo. Todo contenido que está y que existe para Fantasy Grounds Classic es compatible con Fantasy Grounds Unity. No puedo decir el todo, el 100%, pero el 99,9% sí. Por ejemplo, Morecore, ese ruleset que está hecho para poder jugar a casi cualquier juego de una forma sencilla y rápida, sin complicarse mucho la cabeza. En teoría es así, pero tampoco es tan así. Ese Morecore hasta hace poco incluso no iba del todo bien, tenía que adaptarse, pero es verdad que ahora ya empieza a ir bastante bien. De hecho, he comprobado hace unos escasos días que ya se puede jugar al ruleset de la Sombra del Rey Demonio con Morecore en Fantasy Grounds Unity. Así que no puedo decir todo, porque todo es muy categórico, pero la grandísima mayoría del contenido que existe para Fantasy Grounds Classic es utilizable y es compatible con Fantasy Grounds Unity. Y lo que es contenido oficial, eso ya sí que está garantizado. Aclarado esto, pasemos ya a la primera novedad. La primera novedad sería para mí que es una aplicación que está hecha en 64 bits, ya abandona los 32 de Fantasy Grounds Classic, y esto en principio tendría que poderle permitir usar más memoria del sistema. Creo que el de las 32 bits tiene un límite de 3 GB y creo que el de los de 64 bits tienen otro límite mucho más alto si es que lo tienen. Así que en principio tendría que funcionar mucho mejor, si es más rápido, más eficiente y más eficaz. Esto quizás a lo mejor a día de hoy no es exactamente así, porque aún está en beta y se está optimizando, pero sí que es verdad que desde hace unas semanas Fantasy Grounds Unity va mucho más rápido y fluido que hace unos meses. En Fantasy Grounds Unity, uno de los problemas que todo el mundo le criticaba es que el rendimiento era muy malo, y es que de verdad era así, pero es verdad que cada vez está puliéndose más y yo tengo la sensación ahora, no he hecho ninguna métrica, ni comprobaciones, ni cronometrar nada, pero tengo la sensación no demostrada de que Fantasy Grounds Unity ya va mejor que Fantasy Grounds Classic. Además, esto de los 64 bits es especialmente importante para los usuarios de Mac que tengan el sistema operativo actualizado a la última versión, porque las últimas versiones no sé si es la última o no sé a partir de cuál es, porque no soy un entendido en Mac, pero sí sé que las últimas versiones del sistema operativo MacOS ya no aceptan aplicaciones de 32 bits y por tanto Fantasy Grounds Classic ha dejado de ser utilizable en MacOS. Ahora, además de estos 64 bits, por si fuera poco, Fantasy Grounds Unity también tiene sus aplicaciones nativas, no solamente para Windows 10, sino también las tiene para macOS y para Linux. Así pues, los usuarios de macOS y Linux, a partir de ahora, con Fantasy Grounds Unity, no tendrán que recurrir a emulaciones o a particiones extrañas con la instalación de Windows. La segunda novedad es que ya no hace falta abrir puertos para poder dirigir una partida en Fantasy Grounds Unity. Sigue habiendo la opción de utilizar la red local, es decir, el LAN, abrir tu puerto en tu router, dar tu IP a tus jugadores y a partir de aquí que conecten ahí directamente. Esta vía de conexión, que es la clásica de Fantasy Grounds Classic, sigue estando aquí, esta opción sigue disponible, pero han habilitado otra que es conectar a través de la nube, a través de la opción de cloud. Y a partir de aquí lo que se obtiene es una forma de conectar a través de la nube, la cual ya no hace falta que los jugadores sepan ni tu IP, ni que tú como máster abras ningún puerto, no hace falta, y
te unirías a una partida a través de o bien el nombre de la partida o el nombre del máster, etcétera, y normalmente saldría en este lobby en el cual tú buscarías la partida que tu máster te ha indicado, pues ya sea pues por su nombre o por su nombre de partida, etcétera. Y simplemente sería seleccionar una partida, darle a Start y en el caso de que tuviese password, pues introducirlo. Pero, en fin, que simplifica mucho las cosas a la hora de abrir una partida para que se conecten los jugadores. La tercera novedad sería una que me consta que mucha gente le interesa y que la utiliza y que la valora, pero en cambio yo hasta ahora no lo he utilizado, no mucho, sino es que nada en absoluto, porque tengo otros recursos, otras maneras de hacerlo, ¿no? Y es el creador de mapas. Puedo entender que a algunas personas les sirva de ayuda o que les sea muy útil, pero a mí, por ejemplo, no. Y bueno, la cosa es que si tuvieras aquí unos assets instalados y tal, estos son por defecto, ya te los incluye el propio Fantasy Grounds Unity, pero por ejemplo podrías coger, yo qué sé, suelos y te irías aquí a capas y cogerías esta capa, la añadirías aquí y a partir de aquí podrías ir pintando pues suelos, ¿no? Lo voy a hacer un poco rápido porque es que no sé cómo funciona, ni tan solo sé cómo se cuadran, pero un poco simplemente os quiero explicar que se puede hacer esto, ¿no? Y si le dedicas un poco de tiempo y ganas para saber cómo funciona y explotarlo bien, pues seguramente le sacarías mucho más partido y rendimiento del que yo se lo saco. También, por ejemplo, puedes coger aquí, en lugar de esto, irte a pinceles, brushes, y te vas a una otra capa, que es aquí la de Paint, y tendrías que arrastrar una de estas historias, la arrastras sobre este cuadrado, y a partir de aquí ya puedes pintar con esto, ¿no? Te permite hacer, pues, caminos, o te permite hacer como, digamos, no, esto hay que arrastrarlo, así como precipicios, ¿no? O para marcar que una cosa está más elevada que la otra. Bueno, etcétera. Entiendo su utilidad, entiendo que en ciertas circunstancias y según qué necesidades o tipos de directores, pues esto les puede ir muy bien, pero no es mi caso. Así que bueno, cada uno decide por sí mismo si esto le puede ser de utilidad. La siguiente novedad sería seguramente la más interesante o la que más gente le interesa o la que se va a sacar más partido, y son las líneas de visión, ¿no? Exige un trabajo previo, exige pues estar un rato tirando estas líneas, comprobar que están bien tiradas, que funcionan bien, y por tanto, pues bueno, exige ese un trabajo, añade trabajo y preparación al máster, pero es verdad que cuando estás jugando, pues la verdad es que se agradece, ¿no? En cuanto a las campañas oficiales, pues las típicas campañas de Dungeons & Dragons quinta edición, como la Tiranía de Dragones o cualquier otra, ya vienen estas líneas de visión instaladas, creadas, y por tanto es tan rápido como poner los tokens y jugar. He dicho Dungeons & Dragons, pero probablemente cualquier otra campaña, incluso las de Pathfinder o Starfinder, yo creo que todos estos juegos, si no las tienen ya tiradas las campañas, las líneas de visión en sus campañas, si no están ya tiradas las líneas, no tardarán mucho en hacerlo. No voy a explicar cómo funcionan estas historias porque ya hice un vídeo hace unos meses acerca de cómo tirarlas, incluso cómo se veía, etcétera. Lo que sí diré es que respecto a ese vídeo, porque esto es una novedad hace unas semanas, han añadido algunas nuevas funcionalidades dentro de las líneas de visión. Antes teníamos los muros, los obstáculos visuales y tal, las puertas secretas, y ahora han añadido unas cuantas novedades. Por ejemplo, las ventanas, ¿no? Es decir, el token no podrá pasar por ahí, pero seguirá teniendo visión. Este sería al revés, él sí que podría pasar de esa pared, pero la pared no le deja ver. Por ejemplo, pongamos unas cortinas. Y esto sería ya un foso, ¿no? Cualquiera que esté dentro de las limitaciones de un foso o de un hoyo no podrá ver lo que hay fuera, pero los de fuera sí que podrán ver lo que hay dentro. Otra novedad serían las capas de efectos que se hace a través de este botón de Effects, y aquí podrías tener un listado, un desplegable sobre diferentes efectos que se puedan añadir, ¿no? Habría que crear una capa nueva, más Effects, hasta aquí creada, y aquí pues escogerías cuál quieres. Por ejemplo, vamos a poner la de lluvia. Y ahora, esto también es una novedad de hace unos días, semanas, puedes regular la cantidad de lluvia de poca, inexistente a mucha, la intensidad, la velocidad a la que cae y la dirección, ¿no? Esto también, pues en diferentes efectos, pues hay diferentes regularizaciones, ¿no? Por ejemplo, la del agua, si quieres que sea más horizontal, bueno, tampoco me he toqueteado mucho, pero ya podéis ver que más o menos
cómo va la cosa. O niebla, esta es un clásico para mí en La maldición de Strat, cantidad de niebla o la velocidad. Es una cosa que yo me quejaba para mis adentros, que antes la velocidad de la niebla iba muy rápida. Y yo creo que un poco más lenta así. Uy, aquí es más rápido. Bueno. En fin, aquí hay un efecto parche, o sea, es decir, pergamino, tormenta, etcétera. O escala de grises, o visión nocturna por aquí. Y todo esto es apilable, es decir, yo puedo poner ahora el Night Vision, la visión nocturna, y añadir otra capa, por ejemplo, encima, y añadirle agua. Tendríamos visión nocturna y agua. Otra novedad reciente de hace escasos días, semanas, es que ahora estas capas se pueden hacer parciales. Antes había que hacer un show de apilar dos imágenes, una encima de la otra, es decir, debajo poner la imagen entera, encima poner la capa de nieve y encima poner la capa otra vez de la imagen, pero solamente de aquella parte interior de la casa que no quieres que hubiese nieve o lluvia y tal, ¿no? Era como una especie como de lasaña de capas, la cual la de arriba del todo sería la que no quieres que tenga capas de nieve y tal. Esto era un montón de trabajo, era engorroso y al final no se hacía. Y ahora han añadido una nueva funcionalidad que está al alcance de todos. Se puede hacer desde Fantasy Grounds Unity sin más complejidad. Y sería simplemente coger este botón de aquí, bueno, añadir una capa que ya está añadida, añadir Height Area, y entonces aquí elegirías la sección que quieres, muy rápido para no perder tiempo. Elegirías la sección que quieres que no tenga nieve, el interior de una casa, de una cueva, lo que sea, y ya te lo esconde. Esta es una pequeña novedad, un pequeño añadido, pero que yo agradezco mucho porque muchas veces no me gustaba cómo quedaban las parrillas. Quedaban como muy vistosas, muy marcadas, muy gruesas. Y en según mapas de los cuadros que se quedaban muy pequeños, se quedaba demasiado visible la parrilla. Era poco vistoso, poco agradable a la vista, por decirlo así. Y ahora pues te permiten editarlas y cambiarles incluso el color y el grosor. El grosor no estoy seguro ahora, pero sí que te permiten la transparencia, o sea, el canal alfa, digamos, de la parrilla. Por ejemplo, ese es el cuadrado y aquí tendríamos que tener, si le das al color, puedes elegir pues qué color quieres que sea la parrilla. Azul, morada, roja. No es algo que yo vaya a utilizar mucho, pero entiendo que para según qué mapas o juegos, quizás para un juego futurista, pues poner una parrilla así de un color así, en plan cyberpunk, podría quedarle bien. No lo sé, yo no lo voy a usar, pero la opción está bien que esté. O, por ejemplo, lo que decía antes, ¿no? La transparencia de la parrilla. Cuando quieres que no sea tan visible o invisible en absoluto, ¿no? A veces quieres que no sea visible, que siga funcionando, que el mapa siga estando arreglado y regido por una parrilla, por una cuadrícula, pero a lo mejor no quieres que sea visible. O, como es el caso actual, o quizás sí que quieres que sea visible para que los jugadores tengan una pequeña referencia de dónde están y dónde pueden ir, pero que no sea tan escandalosa, que no sea tan marcada, ¿no? Quizás algo así sería lo suficientemente sutil como para que no moleste y lo suficientemente visible para poder jugar con tranquilidad. Y si no, pues se deja así, todo marcado y listos. Como veis también hay más tipos de cuadrículas, cuadrada, rombo y hexagonales, pero de dos maneras diferentes. Es decir, que la parte plana esté en la parte superior e inferior o que la parte plana esté a los lados. Y ya para terminar, las últimas novedades serían que han cambiado un poco el aspecto gráfico en los mapas de los señaladores, las flechas, los conos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los personajes jugadores, cuando son seleccionados, les sale un aro así, pues grueso, colorido, y que coincidiría con el color que ellos hayan elegido previamente para su personaje, ¿no? Si un jugador ha escogido que sus dados sean de color rojo, pues cuando los selecciones, su aro quedaría de color rojo. Y, por ejemplo, también las flechas son nuevas, un poco más gruesas, un poco más vistosas, menos sosas que antes. El cono también, el cuadrado y la redonda, ¿no? O sea, la distancia es un poco más potito, un poco más arreglado. Queda mejor. Y también, por ejemplo, si te pones a dibujar, pues las líneas son un poco más gruesas, más visibles.
En fin, esto en este apartado no es una gran novedad, no es algo realmente pues, que te cambia el juego, pero es un añadido que yo, por ejemplo, agradezco. Y bien, estas serían todas las novedades que trae Fantasylands Unity, a menos que me haya dejado alguna. Si es así, por favor, dejadlo en los comentarios del vídeo. Y vamos a hacer un pequeño resumen de las novedades que trae, ¿no? O que he comentado. Uno sería, bueno, no es novedad, pero que recordar que es retrocompatible con todo el contenido útil para Fantasylands Classic, que se puede utilizar en Fantasylands Unity también. La primera novedad sería que es una aplicación de 64 bits y que por tanto va a ser capaz de mover mejor los gráficos y va a ser más fluida, etcétera, cuando esté optimizada, que para mí ya lo es ahora, a día de hoy, que Fantasylands Classic, pero en principio cuando esté mejor optimizada aún no será más. Han sacado una aplicación nativa, además de Windows, para Mac, MacOS y para Linux. La opción de poder abrir las partidas online a través de un lobby, sin tener que abrir ningún puerto, por lo que no hay barrera de entrada para gente que no sepa abrir puertos, que pues no tiene por qué todo el mundo saber. Y además temas de seguridad, tienes el puerto, el router más seguro, tienes el puerto cerrado. Luego también tienes ese creador de mapas, tienes también las líneas de visión, tienes los filtros sobre las imágenes, los efectos, puedes personalizar las parrillas, la cuadrícula, y también tienes todo el tema de las flechas y los circulitos nuevos. Para algunos, una sola de estas novedades puede ser suficiente, como por ejemplo para el usuario de Macintosh, como por ejemplo teníamos a Dani, que jugar en Windows era un drama para él, así que solamente por eso para ella valdría la pena. Para otros hay suficientemente novedades, quizás no hay ninguna que sea un cambiador de juego o quizás no sea lo suficientemente rompedora como para que valga la pena, pero que a lo mejor entre todas, entre varias de ellas, a lo mejor sí que te convence, ¿no? Y habrá quien piense pues que todo esto son tonterías y que se puede jugar perfectamente con Fantasylands Classic y no hace falta gastarse los duros. Y seguramente en su caso también tendrá razón. Así que, como he dicho, esto es una cosa que tienes que decir tú. Yo he explicado un poco aquí cuáles son las novedades. Insisto, si me he dejado alguna, por favor, dejadlo en los comentarios. Así que nada, espero que este vídeo haya sido de ayuda. Seguramente para la gran mayoría, pues no mucho porque ya sabían las novedades, pero para aquel que no sepa exactamente qué novedades aporta y si vale la pena pues pasarse de Fantasylands Classic a Unity, espero que este vídeo haya pues ayudado a arrojar un poco de luz y a tomar la decisión correcta para cada uno de nosotros. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.